800 toneladas. Ese es el peso de cada una de las 3 losas que sostienen el templo más ambicioso que Roma construyó jamás. Para dimensionarlo, la piedra promedio de la Gran Pirámide de Keops pesa 2,5 toneladas. Los bloques de Stonehenge alcanzan 40. Los moais de la isla de Pascua, 80. Aquí, en un rincón del Líbano que los mapas modernos apenas señalan, alguien decidió cortar, mover y encajar piedras que pesaban 10 veces más que cualquier monumento conocido del mundo antiguo. Pero eso no es lo perturbador. Lo perturbador es que debajo de esas losas, enterrado bajo siglos de escombros y olvido, un equipo de arqueólogos alemanes y libaneses encontró en 2014 otro bloque. Uno que nadie sabía que existía. Lo midieron con escáneres láser, calcularon su densidad y comprobaron las cifras 3 veces porque parecían un error. El resultado: 1.650 toneladas. El objeto tallado por manos humanas más pesado de toda la historia, documentada. Y estaba abandonado. Nunca se movió de la cantera. Alguien lo talló durante décadas, invirtió el presupuesto de una provincia entera y después lo dejó ahí, como un monumento a algo que salió terriblemente mal. Esta es la historia de ese bloque, de los hombres que lo tallaron y de la pregunta que ningún ingeniero moderno ha podido responder con total certeza. ¿Cómo pretendían moverlo? Si las preguntas que la arqueología oficial prefiere esquivar te generan curiosidad, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no termina donde crees. Primero, los números. Las 3 losas del trilitón integradas en la pared occidental del basamento del templo de Júpiter en Baalbek miden cada una aproximadamente 19 metros de largo, 4,5 metros de alto y 3,60 metros de espesor. Cada una pesa entre 750 y 800 toneladas. Están colocadas a 7 metros por encima del antiguo pavimento. Entre ellas no cabe el filo de una navaja. No hay mortero, no hay cemento, no hay adhesivo de ningún tipo. Se sostienen por geometría perfecta y por el peso colosal que las comprime. Así llevan cerca de 2000 años en una de las regiones más sísmicas del Mediterráneo oriental. Los mecanismos de elevación romanos más potentes que conocemos, los pentaspastos descritos por Vitruvio, podían levantar con altísimo riesgo cargas del orden de 100 toneladas. Estamos hablando de bloques que multiplican esa cifra por 8. Y no están apoyados en el suelo. Están elevados, encajados, alineados con tolerancias milimétricas. Si la intención hubiera sido puramente utilitaria, habría bastado con cortar cada bloque en 100 piezas de 8 toneladas. Más rápido, más barato, menos vidas en riesgo. Pero alguien decidió que no. Alguien decidió que esas piedras debían ser monstruosamente enormes. Y esa decisión esconde algo que va mucho más allá de la ingeniería. Baalbek se levanta a 1.170 metros de altitud, en el valle de la Bekaa, una llanura fértil abrazada por las crestas montañosas del Líbano y del Antilíbano. Las excavaciones arqueológicas alemanas de 1898 revelaron que el lugar estuvo habitado de forma continua durante al menos 9000 años. Los fenicios lo consagraron como santuario del dios Baal. Los griegos lo rebautizaron Heliópolis, la ciudad del sol, y cuando las legiones romanas llegaron en el siglo I de nuestra era, encontraron algo que no podían ignorar: un enclave sagrado con miles de años de culto acumulado, venerado por poblaciones enteras que jamás aceptarían un templo funcional como símbolo de autoridad. Roma necesitaba algo distinto. No bastaba con edificar. Necesitaban construir algo que superara la imaginación de la población local. Algo que declarara, sin palabras, la superioridad de Júpiter sobre los dioses indígenas. El templo debía ser un acto de guerra psicológica esculpido en piedra. Una declaración visible: nosotros podemos mover montañas. Y así comenzó una de las empresas constructivas
más demenciales de la antigüedad. Las columnas corintias del templo de Júpiter se elevan 20 metros en un pilar continuo. Sus capiteles tienen la envergadura de una casa pequeña. La UNESCO lo describe como uno de los ejemplos más refinados de la arquitectura imperial romana en su apogeo. Pero debajo de ese esplendor clásico, la base es otra cosa. Es como si el chasis de un camión de cantera gigantesco hubiera recibido la carrocería de un juguete a pedal. Los cimientos no corresponden al estilo romano. Pertenecen a una tradición megalítica anterior, fenicia y levantina, que los ingenieros romanos adoptaron y llevaron al extremo con los recursos del imperio. Hay un dato que los defensores de la hipótesis oficial prefieren no enfatizar. No existe un solo registro romano que documente la construcción de la plataforma megalítica de Baalbek. Roma era una civilización obsesiva con la documentación. Dejaron registros de acueductos, carreteras, puentes, puertos. El Panteón, el Coliseo, cada obra pública significativa tiene su rastro administrativo. Pero de la mayor hazaña de ingeniería megalítica jamás intentada por el imperio, no hay una sola línea. Ese silencio documental alimentó durante décadas una hipótesis alternativa, que los cimientos megalíticos pertenecían a una civilización anterior a Roma, desconocida, y que los romanos simplemente aprovecharon una plataforma ciclópea ya existente para erigir su templo encima. Según esta lectura, la erosión de los bloques del Trilitón aparentaba ser más intensa que la de las columnas romanas que los coronaban. Los defensores de esta teoría señalaban que el estilo de los cimientos no guardaba relación con ninguna otra obra romana conocida. Pero las excavaciones de 2014 trajeron pruebas que complicaron esa narrativa, y la historia se volvió mucho más incómoda para todos. En el verano de 2014, un equipo del Instituto Arqueológico Alemán y de la Universidad Libanesa, dirigido por la profesora Janine Abdulmasih, emprendió la limpieza sistemática de la cantera situada a unos 800 o 900 metros al sur del templo. El objetivo era científico y preciso: comprender la tecnología de extracción, datar los trabajos y resolver de una vez la disputa sobre la antigüedad de los bloques. Comenzaron retirando toneladas de escombros modernos, botellas de plástico, desechos de obra, capas de tierra acumuladas durante siglos alrededor de la llamada Piedra de la Mujer Embarazada, un bloque de unas 1000 toneladas que los lugareños y turistas conocían desde hacía generaciones. Un georradar que penetraba el suelo detectó una anomalía bajo el bloque conocido. La roca presentaba una compactación demasiado uniforme, demasiado sólida. Algo había debajo. Excavaron metro a metro levantando las capas culturales, y lo que emergió provocó una conmoción arqueológica. Bajo la piedra famosa, entre arcilla y sedimentos, apareció otro bloque, invisible al ojo humano durante casi 2000 años. Lo limpiaron por completo, colocaron teodolitos láser, escanearon con precisión milimétrica. Las cifras en la pantalla parecieron un error. Las comprobaron una vez, 2 veces, 3 veces. 19 metros 60 de longitud, 6 metros de ancho, al menos 5 metros 50 de altura, aunque parte del cuerpo del bloque permanecía enterrada. Sobre la base de la densidad del travertino local, 2,7 toneladas por metro cúbico, el peso calculado fue de 1.650 toneladas. El tercer monolito, como fue denominado en los informes científicos, el mayor bloque tallado por manos humanas conocido hasta hoy, supera en peso a la famosa Piedra del Trueno de San Petersburgo, que llegó a pesar 1.500 toneladas en bruto y fue transportada siglos más tarde mediante métodos relativamente modernos. Y aquí estamos hablando de la antigüedad profunda. El examen detallado de la superficie reveló exactamente lo que nadie quería encontrar y todos necesitaban ver: huellas de herramientas, no rayos cósmicos, no tecnología alienígena, marcas de cinceles metálicos, toscos, de púas de hierro, de golpes repetidos.
millones de impactos que conforman estrías en forma de sierra. Los obreros trabajaron el bloque con estrechos surcos de apenas 40 o 50 centímetros de anchura que rodeaban el monolito. Los hombres se introducían de lado entre polvo de cal y calor para separar las paredes verticales de la roca madre. Se hallaron herramientas rotas atascadas en las grietas y restos de hollín de lámparas de aceite en nichos, lo que sugiere labores nocturnas en trincheras donde la luz natural no llegaba. Debajo de los bloques, en la capa de ripio, virutas y cerámica usada para nivelar la plataforma, hallaron artefactos definitivos, fragmentos cerámicos, restos orgánicos y lo que resultó concluyente, monedas. Monedas romanas, datadas en el primer siglo de nuestra era. Eso constituye un golpe directo a la hipótesis de una civilización desconocida anterior a Roma. Con alta probabilidad, la cimentación fue trabajada en tiempos de la dominación romana, quizá bajo el reinado de Nerón o de los primeros antoninos. Las labores se prolongaron a lo largo de siglos con interrupciones y reinicios. Ahora viene la pregunta que Roma no dejó respondida en ningún archivo. ¿Cómo pretendían mover un bloque de 1.650 toneladas? En las cercanías de la cantera no apareció rastro de ruedas ni de calzadas pavimentadas aptas para carros. Ante una carga de esa magnitud, las ruedas habrían quedado destrozadas al instante, incluso forjadas en hierro. La respuesta residía en la preparación del terreno. Los arqueólogos hallaron indicios de grandes terraplenes y restos de cabrestantes, enormes garruchas de madera. La teoría principal, respaldada por experimentos de arqueología experimental y por cálculos de física mecánica, sostiene que no elevaban los bloques sobre carros, sino que rebajaban el terreno bajo ellos. Los ingenieros romanos construyeron una rampa continua y compacta desde la cantera hasta el templo con un declive que no superaba el 2 o 3%, de modo que la gravedad no conspirara contra el movimiento. Los bloques se montaban sobre rodillos de madera, troncos enteros de cedro del Líbano que actuaban como tambores. El cedro libanés era el único árbol de la región capaz de soportar esa compresión, aunque solo por un tiempo limitado. Los rodillos se gastaban hasta convertirse en polvo y requerían sustituciones constantes. A continuación, entraba la maquinaria humana. Miles de hombres y cientos de bueyes tirando de sogas en una red de cabrestantes. Los cálculos físicos muestran que para vencer la fricción estática de un bloque de 1.650 toneladas, aún sobre rodillos engrasados, se exigía una fuerza del orden de 600 a 700 toneladas fuerza. Si un hombre fuerte puede generar una tracción sostenida de 50 a 60 kilogramos, se necesitaba un mínimo de 12.000 a 15.000 personas tirando a la vez. Piensen en eso un momento. 15.000 personas, coordinadas al unísono, tirando de sogas con una sincronización que rozaba la precisión sinfónica. ¿Cómo evitar catástrofes si una cuerda cedía? ¿Cómo impedir que la inercia aplastara a trabajadores? ¿Cómo alojar, alimentar y dirigir semejante masa humana en el calor del Valle de la Bekaa? Y una vez en el templo, ¿cómo elevar 800 toneladas a 7 metros de altura y encajarlas con tolerancias milimétricas? En las caras superiores de los bloques del trilitón se hallaron huecos profundos y ranuras rectangulares que solo se aprecian desde arriba. Los ingenieros identificaron un dispositivo antiguo llamado garra de lobo, una cuña metálica de geometría especial que se inserta en un orificio y cuyo tirón superior hace que las aletas laterales se desplieguen dentro de la piedra, permitiendo izar el bloque sin atarlo con sogas que impedirían el contacto perfecto entre piezas. Para un bloque de 800 toneladas hacían falta decenas de estos anclajes y un bosque de torres de madera articuladas entre sí, con la carga repartida en una red de poleas y pentaspastos coordinados. Pero el riesgo era inmenso. La rotura de una sola cuerda redistribuiría la carga de golpe, sobrecargando los elementos adyacentes.
que fracasarían en efecto dominó y sepultarían bajo toneladas de piedra a cientos de obreros. Cada elevación de un bloque del Trilitón fue una empresa en la que se apostaba la vida de centenares de personas. Entre las juntas de los bloques se encontraron rastros de plomo fundido. Los romanos vertieron plomo en abrazaderas metálicas para consolidar las uniones y reducir el movimiento durante los terremotos. No fue una construcción convencional. Fue una batalla contra la gravedad y contra el suelo que se mueve. Las excavaciones revelaron una verdad más, y esta era humana y sombría: enterramientos, tumbas sencillas en la arena, sin monumentos, a veces cubiertas por fragmentos de ánforas. El análisis forense de los huesos mostró una realidad brutal. Varones jóvenes, de entre 20 y 30 años, con esqueletos destrozados por el esfuerzo físico extremo, vértebras aplastadas, hernias, fracturas mal soldadas, señales de artrosis prematura en personas que no habían alcanzado los 25 años, dientes desgastados hasta la raíz por una dieta contaminada con polvo de cal y arena. Aquellos eran los obreros de Baalbek, prisioneros de guerra, siervos, trabajadores atraídos por el salario o forzados por la necesidad. Probablemente una mezcla de todos ellos. La cantera se convirtió en un infierno en la tierra. Polvo de cal que arruinaba los pulmones, causando silicosis, temperaturas estivales que alcanzaban los 40 grados, inviernos con nieve y vientos cortantes, labor monótona y agotadora con una piedra que no perdona errores. Esos esqueletos hablan hoy con más claridad que cualquier leyenda de gigantes. Y entonces, ¿por qué quedó ahí el tercer monolito, el bloque de 1.650 toneladas? La razón técnica fue una grieta. Una fina fractura, casi imperceptible, recorría uno de los ángulos del bloque gigante. Es muy probable que esa fisura fuera la causa directa de la paralización. Piensen en la desesperación del arquitecto principal al descubrir esa línea en la piedra. Años de esfuerzo, el presupuesto de una provincia entera, millones de horas de trabajo, miles de cinceles desgastados. Y en el último tramo, cuando apenas faltaba rematar la base, la roca se rajó. La tensión en el macizo rocoso se redistribuyó de forma adversa. La piedra no podía emplearse como elemento de cimentación, porque se habría partido bajo el peso del templo. Repararla resultaba imposible. Su tamaño la hacía inviable para cortarla en piezas económicamente rentables. Pero existió también una explicación de carácter sistémico. Al superponer las fases de construcción con la cronología imperial romana, emergió un cese abrupto de las actividades. Herramientas abandonadas, restos de comidas a medio consumir, cerámicas rotas, utensilios enterrados bajo capas de arcilla. Esa paralización coincide con periodos de crisis durante el segundo siglo de nuestra era. Cambios de emperador, guerras civiles, inflación galopante, brotes de peste. El flujo de fondos desde el centro imperial se secó. La megalomanía se volvió insostenible. El Trilitón fue erguido, pero la muralla que debía rodearlo quedó a medias. Las columnas del pórtico principal no fueron pulidas hasta su acabado previsto. El tercer monolito y un cuarto bloque de tamaño algo menor permanecieron en la tierra como recordatorios mudos de una ambición que excedió los recursos del imperio. Con el tiempo, la conversión al cristianismo y las políticas de emperadores posteriores modificaron el destino de los templos paganos. Bajo Teodosio, algunas estructuras fueron demolidas y sus piedras reaprovechadas en basílicas. Después vinieron los árabes, que transformaron parte del complejo en fortaleza, y al mirar hacia los bloques colosales de la cimentación, se maravillaron hasta atribuir su origen a seres no humanos, a jin sometidos al anillo del rey Salomón, a gigantes antediluvianos llamados los Refaim, que habrían buscado refugio en búnkeres de piedra antes del gran diluvio. Así nació la leyenda. La memoria de la propia pericia humana se fue perdiendo y fue sustituida por narraciones sobrenaturales. La ciudad de los gigantes no fue el hogar de seres fabulosos, fue
el registro de la voluntad colectiva de personas de carne y hueso que fueron empujadas a intentar ser gigantes por mandato imperial. Baalbek se yergue como un memorial al esfuerzo extremo. Marca la frontera de lo posible para una civilización preindustrial. Los ingenieros romanos se acercaron al borde de lo factible, asomaron la mirada al abismo de lo imposible y retrocedieron dejando en la cantera un bloque de 1.650 toneladas. Las leyendas resultaron verdaderas en un punto esencial. Allí se realizó un trabajo sobrehumano, pero la fuente de esa fuerza no fue mágica. Fue la disciplina feroz, el genio ingenieril y la maquinaria implacable del poder imperial. Los gigantes existieron, pero no en huesos. Existieron en el sistema que pulverizó montañas y miles de vidas en busca de una gloria que pretendía ser eterna. La ironía es inmensa. El imperio que buscó la eternidad cayó. Los templos sucumbieron a terremotos y al tiempo. Los dioses fueron olvidados. Y el bloque inmenso permaneció en la cantera, entero e invicto. Esperó 2000 años para contar su historia. Una historia que dice que la ambición humana no tiene límites, pero que las fuerzas humanas sí los tienen. Y ese límite fue de 1.650 toneladas. Si esta historia te hizo replantearte lo que crees saber sobre el mundo antiguo, suscríbete, porque hay muchas más preguntas enterradas, esperando a que alguien las desentierre. Y nosotros vamos a seguir excavando.